Damos gloria a Jesús. Cantemos juntos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí me dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí me dio libertad, libertad, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús, de gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Todos nosotros le damos gloria, gloria, gloria a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y es que gracias a ese acto de amor tan bello, nosotros hoy podemos gozarnos en Él y podemos también gozar del beneficio de la vida eterna que Él nos concede por el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios por eso. Con ese espíritu de adoración también con el que hemos alabado a Dios, vengamos hoy ante su presencia, pero en oración, y digámosle a Él lo maravilloso que Él es, y también pongamos en sus manos nuestras vidas y cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Oremos juntos. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú eres maravilloso. Toda la honra y la gloria la mereces tú por siempre, Señor. Te amamos con todas nuestras fuerzas, eres nuestro santo, poderoso y tierno Dios. Nuestras vidas enteras, Señor, descansan en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, eres compasivo y amoroso con cada uno de nosotros.
Ponemos, Señor, también nuestras necesidades, Señor. Oramos por todos los enfermos, oramos por todos aquellos que están enfermos hoy mismo, Señor Santo. Oramos también por nuestros seres queridos que puedan estar enfermos. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de misericordia sobre ellos y que les sanes, que les levantes, que les des la oportunidad de continuar siendo de bendición, Señor, entre nosotros, que puedan seguir gozándose de la vida que tú les concedes. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor amado, y ponemos en tus manos también la meditación de nuestros corazones, que al abrir tu palabra en esta hora podamos también, con la guía de tu Espíritu Santo, aprender lo que en ella tú nos quieres enseñar. Gracias te damos a ti, ponemos pues este tiempo en tus manos, pidiéndote que nos ayudes en la reflexión de nuestros corazones, de manera que nuestros corazones crezcan en ese amor piadoso hacia ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Recuerde que la meditación de las Sagradas Escrituras se aprovecha mejor cuando nosotros tomamos nuestros propios apuntes. Nosotros facilitamos una guía como la que puedes ver en mi costado en este momento, pero tú también puedes tomar tus propios apuntes en tus propias notas. Lo importante es sacarle el mayor provecho a tu estudio de la Biblia y de esa manera poder aprender lo más que se pueda de la palabra de Dios. El tema para esta ocasión se titula Nunca estás solo en la oscuridad. Y el tema está basado en el Salmo 88. Los versículos del 1 al 18 nos van a mostrar acerca de este tema y lo que podemos aprender de él. Dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Un salmo que podría decirse que es uno de los que más tristeza pueden revelar a partir de la experiencia del escritor sagrado de quien se está explicando o narrando su propia historia o su propia vida. Es un salmo, la verdad, que despierta mucho lamento. Es un salmo que concluye de una manera también donde deja una especie de sabor en el lector, como si el obrar de Dios quedó inconcluso, es decir, cómo terminó la vida de aquel hombre. Si lo que estaba narrando realmente estaba diciendo que es algo muy complejo, muy difícil,
en su propia vida. De la experiencia del escritor sagrado, porque este salmo no está en vano en nuestras Biblias, no existe allí por casualidad, no está allí porque había que llenar algún espacio, está allí porque Dios quiso que estuviera allí con el propósito de revelarnos o de enseñarnos algo que puede llegar a ser también parte de nuestras vidas espiritual o parte de nuestras vidas como creyentes mientras estamos en este mundo. Y eso tiene que ver con el tipo de aflicción que podamos llegar a enfrentar o con la prolongación de una aflicción que resulta también de una manera muy incómoda o muy difícil para nuestras vidas. De este salmo, y para meditar en él, yo te invito a que le prestemos atención a 3 impactos que nosotros vamos a observar. El primero dice así: el impacto profundo de los problemas de la vida. Lo primero es esto: el cristiano vive el impacto profundo. Escucha, no son impactos superficiales, no son impactos necesariamente imaginarios, son impactos profundos. Claro que existe también ese tipo de experiencia donde una persona puede sobredimensionar un problema. Es posible que el problema sea de una magnitud, tal vez pequeña, pero a veces hay personas que tienden a volver un problema que es pequeño a hacerlo muy grande, como por ejemplo cuando se utiliza ese dicho de alguien que está experimentando una situación que no es del todo tan grande, pero que tienden a ver, decimos a veces, el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. O ese dicho que a veces también, no sé si tú lo has escuchado en alguna ocasión, donde se afirma que una persona se está ahogando en un vaso de agua. Es decir, tal vez el problema es pequeño, pero la persona lo sobredimensiona. La experiencia que estamos viendo aquí no es el de una persona que se imagina un problema o que sobredimensiona un problema. Estamos viendo, sinceramente, la realidad que puede llegar a ser muy triste y cruda de un cristiano que ama a Dios, que adora a Dios, que es piadoso. Un cristiano como la mayoría de los que nos enfocamos a la búsqueda de Dios y a alimentar nuestra relación con Dios, cristianos como tú. Este escritor y este personaje que está describiendo su propia experiencia nos está enseñando que las aflicciones o los problemas de la vida pueden llegar a traernos impactos grandes en nuestras vidas, y de eso es en parte de lo que él aborda, y a través de su propia experiencia nosotros podemos ilustrar esto. Por ejemplo, está el impacto que trae y que repercute en un cansancio físico y emocional. Hay problemas en la vida, sobre todo aquellos que tienen que ver con un problema de salud que tal vez se ha prolongado mucho o que lo hemos venido arrastrando desde hace mucho, que llega a generar en las personas un agotamiento físico, pero también un agotamiento emocional. También se puede producir el agotamiento físico y emocional cuando una persona ha dedicado mucho tiempo de su vida para cuidar a un ser querido, como cuando se cuida a una madre o a un padre que ha pasado por mucho tiempo una enfermedad, un ser querido, el cónyuge o un hijo, y requiere tal vez una atención y llega a ser tan absorbente eso que el problema llega a causar un desgaste, o cuando en carne propia se ha estado experimentando la enfermedad y se ha tenido que estar luchando en contra de un problema. Veamos, por ejemplo, lo que el salmista nos mostró en el versículo 3. Él dice: mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Fíjate, el escritor habla de un momento ya donde ha llegado como, digamos, a cansarse, a hastiarse de los problemas que le agobian. En particular, se cree que el escritor, en este caso, estaba experimentando un problema físico, un problema de enfermedad. Y él habla de los males como algo que primeramente los muestra en plural, es decir, algo que ha venido
arrastrando, son varios, y al mismo tiempo le han llegado a cansar, a agotar, es sentirse hastiado. Y la gravedad del problema es tal que él dice que su vida está cercana al Seol. Probablemente el escritor narra una etapa en la que estaba cercana ya la partida del escritor sagrado, es decir, que muy pronto probablemente tendría que partir de este mundo. En el versículo 4, él dice, para poner un poco más aguda esta idea, dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Su estado llegó a ser tal que él se llegó a sentir así, es decir, ya estaba como en la lista de los que descienden, es decir, es como sentirse: estoy próximo a morir y soy un hombre ya que no tiene fuerza alguna. Todo esto trajo también este impacto que tiene que ver con sentirse ya como el efecto de la desesperanza, es decir, sinceramente, ya soy contado entre estos que parece ser que él ya no tiene salida, es sentirse así. El versículo 5 nos dice cómo se sentía él. Este versículo nos dice: abandonado entre los muertos, así se sentía él ya, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Las pruebas prolongadas pueden producir eso, pueden producir desesperanza. No solamente el agotamiento físico, emocional, sino también ya desesperanza. Es decir, como que todo está perdido. El siguiente versículo, que también lo hemos leído ya, pero lo pondré para que tú le puedas también prestar atención, y lo puedes ver a un costado mío, dice: me has puesto en el hoyo profundo. En tinieblas, así describe la experiencia, en lugares profundos. Profundos solamente ilustra que los sentimientos del salmista expresan que él se sentía que estaba tan profundo, es decir, como en un hoyo del que no se puede salir. Es tan profundo del que no se puede salir, es tan profundo del que solo se puede ver tinieblas alrededor, es decir, oscuridad. Eso solamente explica lo grave que pueden llegar a ser los problemas en la vida del ser humano. Y el que está escribiendo, el que está explicando, el que está narrando su experiencia en el Salmo es un creyente, un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios, un hombre que adora a Dios. Y él está narrando que en la vida suya sucedió eso. Ahora, nosotros podríamos también en algún momento de nuestras vidas experimentar siempre ese impacto que producen los problemas. En algún momento dado, los problemas nos pueden traer esos impactos, un desgaste emocional y la desesperanza también que viene sobre nosotros. En el versículo siguiente, todavía continúa explicando él dice: sobre mí reposa tu ira, me has afligido con tus ondas, porque todo esto le llevó a él a sentirse precisamente como que Dios ya no le estaba escuchando, como que si él estaba solo. Dice también en el siguiente texto que él está afligido, dice: yo estoy afligido y menesteroso. Y observa, dice: desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, es decir, viene ya sufriendo desde rato. Por eso es que él llegó a experimentar ese efecto en su vida, el sentirse realmente ya con desesperanza. Y no solamente experimentó el agotamiento físico, emocional en su vida, no solamente experimentó la desesperanza, sino también el impacto que trajeron los problemas a su vida también le llevó a sentir o a vivir una soledad social, es decir, aquellos que debían estar cercanos o podrían estar cercanos para consolarle, más bien como que se alejaron. Él narra su experiencia en el versículo que te muestro ahora, que es el siguiente, dice: has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Imagínate esa experiencia. Él está alejado de sus conocidos. Esos conocidos puede ser la familia extendida, puede ser también amigos cercanos, pero ahora no están cercanos. Sus conocidos están lejos. Él siente que él es hasta abominación para ellos. Él dice que en su propia experiencia, él dice: encerrado estoy
y no puedo salir. Casi se parece mucho a la experiencia de una pandemia, ¿verdad? Pero no todos los que están encerrados y no pueden salir hoy en día están viviendo un momento tan crítico como sí lo estaba viviendo el escritor de este salmo. Es decir, a veces solo es por precaución y los problemas no son muy grandes en nosotros, pero sinceramente hay muchos también que actualmente por medio de la pandemia tienen que estar encerrados y no pueden salir tampoco, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que están en una situación tan crítica que sienten que sus vidas están cercanas a la muerte. El salmista no es que estaba en una cuarentena, no, él estaba pasando por otro problema de salud muy grave y ese problema le había traído esa soledad social, es decir, había gente que se había alejado de él, había gente que no estaba cercana a él, podían y debían estar cerca de él, pero no lo estaban, se habían alejado, y él narra esa experiencia porque los problemas pueden traer ese impacto que es el aislamiento social o la soledad pues de las relaciones interpersonales. Luego el versículo siguiente, él continúa diciendo: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Es decir, es como que están tan lejanos que él no los puede ver, no están cercanos, él se siente abandonado. Como cuando una persona enferma. A veces le sucede mucho a las personas mayores, adultos mayores que enferman y se sienten abandonados. Sienten que su familia no está cercana, que sus hijos no les buscan, que sus hijos no les llaman, que sus hijos no están pendientes, que sus seres queridos o que los amigos quizá no están cercanos y llegan a experimentar una soledad. Es probable que en nuestros días sí haya acompañamiento, pero tal vez no como el enfermo lo quisiera. El asunto es que de cualquier manera la soledad es parte también de lo que es el impacto que traen los problemas o las enfermedades, ya sea que se esté en el hospital o que se esté en casa. Cuando hay una enfermedad crítica, al fin de cuentas es solamente el enfermo ante la vida. Aun cuando sea auxiliado, la verdad es que puede llegar a sentirse una soledad, es decir, está solo enfrentando el mundo o solo enfrentando los problemas. Así entonces tenemos que aprender nosotros a conocer el impacto de los problemas o que los problemas pueden traer a nuestras vidas, sobre todo problemas relacionados a la salud. El segundo impacto al que vamos a prestarle atención, que nos explica este escritor, es el siguiente. Dice: el impacto del aparente silencio de Dios. Los problemas se pueden acrecentar, el dolor se podría agudizar cuando nosotros, además de los males que ya explicamos en el primer punto, le añadimos la sensación del silencio de Dios. Es decir, una sensación que nos hace como psicológicamente creer que Dios está guardando silencio o que Él no nos responde, Dios no nos escucha, Dios no me está atendiendo, o Dios ya se olvidó de mí, o quizá Dios me está castigando. O quizá simplemente Dios no está conmigo porque estoy sufriendo tanto, le he clamado tanto que Él no está a mi lado. Así entonces nosotros no solamente lidiamos o estamos expuestos a lidiar con el impacto de las pruebas, sino también con el impacto del aparente silencio de Dios. Préstale atención a esa palabra, aparente silencio de Dios. Porque una cosa es que nosotros sintamos que Dios guarda silencio, que Él no hace nada o no dice nada o no está haciendo nada, y otra cosa es la verdad, es decir, qué es lo que Dios sí está haciendo. No siempre nuestros sentimientos, y casi nunca más bien, nuestros sentimientos servirán de evidencia de si Dios está cercano o lejano. Nuestros sentimientos son tan cambiantes, y cuando estamos en medio de una prueba o en medio de un problema, más bien nuestro sentimiento nos hace sentir como que Dios no está con nosotros. Pero Dios siempre está allí. Por eso es que nunca estaremos solos cuando estemos en la oscuridad de los problemas o en la oscuridad de la enfermedad. El escritor entonces, él dice, en el versículo que muestro una vez más para ti, él dice: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Es probable que el problema que tenía el escritor sagrado pudo ser un problema relacionado a una enfermedad en sus ojos.
Puede ser que a eso se refiera esta parte. La verdad es que no se conocen más detalles sobre la vida de lo que estaba pasando, más allá de lo que los versículos en sí mismos nos muestran y que nosotros podríamos deducir a partir de la observación de lo que ahí dice. Pero podría ser un problema de una enfermedad relacionada a sus ojos. El asunto es que él dice que ha llamado a Dios cada día. Dice, he extendido a ti mis manos. Es la señal de un hombre que está clamando a Dios, que está buscando a Dios, que le pide a Dios que cese el sufrimiento en su vida. Son las señales de alguien que está necesitado, que pide auxilio a Dios. Sin embargo, en la experiencia del escritor, no solo se vinieron los problemas que mencionamos ya antes, sino también el hecho de llegar a pensar en si Dios ya no estaba con él. De ahí viene que es posible llegar a experimentar la soledad espiritual en nuestras vidas. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en esa sensación de abandono donde creemos que Dios no está con nosotros. Le sucede a todos los cristianos. Le sucedió también a los escritores sagrados. En los Salmos encontramos ejemplos donde los escritores decían a Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? No es que Dios lo esconde, sino más bien es que Dios está obrando, está llevando a cabo su voluntad, sus propios planes. Pero llegamos a sentirnos como que Él no nos escucha o como que no nos presta atención. El salmista de quien estamos hablando también, él experimentó eso. Mira lo que dijo en el versículo siguiente. Él dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Está preguntándole. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Son palabras que al mismo tiempo las podemos ver como declaraciones de fe, porque está orando, está dirigiéndose a Dios. Pero si tú observas el contenido de lo que le está diciendo a Dios, solo está mostrando que en su psicología, en sus emociones, él sentía como que Dios lo había desechado, como si Dios había volteado su rostro, algo así como no te veo, como que no te estoy prestando atención o no te quiero prestar atención. Esa era la sensación, y esa es ilustrada la sensación de abandono espiritual que nos puede suceder. Pero también está este otro impacto dentro de lo que son el efecto que te estoy mencionando en cuanto a esa sensación de abandono. Dice que el punto aquí es que podía sentirse él como en una especie de opresión y depresión. Es decir, no solamente Dios no me escucha, sino más bien lo que me está pasando es como un castigo divino. Mira pues lo que dice él en el versículo 16. Dice, sobre mí han pasado tus iras. Y le dice a Dios, y me oprimen tus terrores. Es decir, Dios no solamente no me escucha, no solamente escondes tu rostro de mí, sino más bien tú me has mandado y tú me estás causando esto. Eso es llegar a un punto en la vida donde no solo está el golpe de los problemas, sino además sentimos como si Dios no está con nosotros, como si estamos realmente solos o sin salida, así como lo que sigue. Llegamos a sentirnos sin salida. En el versículo 17, por ejemplo, él dice, me han rodeado como aguas continuamente. Está hablando de los terrores, los temores y los problemas. Dice que le han rodeado como aguas continuamente, como cuando uno entra al hermoso mar y playas de Mazatlán y nada un poco, está rodeado de aguas, solamente que las aguas de las que está hablando el salmista no eran tan refrescantes o deliciosas como las que podemos nosotros experimentar cuando disfrutamos de la playa. Él está hablando de aguas tormentosas, de aguas que sacuden, que golpean, donde hacia cualquier lado que apunte, todos son aguas y aguas que golpean. Dice que se siente él cercado, es decir, está rodeado que no tiene salida. Todo eso es parte del proceso. Y por último,
dentro de todo ese dolor, escucha y recuerda siempre esto: el impacto de la esperanza en Dios. Está el impacto de los problemas que son grandes. Está también el impacto de sentirse como que Dios no está con uno, como si Dios me ha desamparado, como si Dios se ha ido. Pero también en aquellos que son hijos de Dios, dentro de todos esos problemas está el impacto de la esperanza en Dios. Muchos creyentes cercanos a nosotros viven ese impacto de la esperanza en Dios en los momentos más críticos de la vida. He podido tener el gusto, combinado con el dolor que produce, ver a hermanos de nuestra iglesia experimentando el dolor de una manera profunda. Pero en medio de esas situaciones dolorosas, que son profundas y que parecen sin salidas, en medio de esas circunstancias también les he visto testificar y declarar una esperanza gloriosa y firme en medio del dolor en lo que Dios está haciendo en el preciso momento, así como también en lo que Dios hará en el futuro. Es hermoso. Esa es la realidad del cristiano. La realidad del cristiano nos dice o nos enseña que los problemas nos van a traer impactos que nos van a golpear. La realidad del cristiano nos dice que espiritualmente habrá un impacto también en nuestras vidas, que posiblemente nos sintamos solos o abandonados, incluso hasta quizá abandonados por Dios. Pero lo cierto es que siempre habrá espacio para que fluya en nuestros corazones la esperanza en lo que Dios hace en tiempo presente, en tiempo real, así como en lo que Dios hará también en el futuro. Dios ya hizo mucho para garantizarnos la vida eterna, para garantizarnos muchas bendiciones, el perdón de pecados, una relación con Él, la certidumbre también de que al morir vamos a partir hacia su presencia para vivir eternamente con Él. Pero Él sigue obrando también en el presente y hará todavía muchas cosas más en el futuro. Y en eso consiste la esperanza en Dios que se puede tener en medio de esos momentos. El mismo escritor de quien hemos leído todo lo que él narró, por ejemplo, observa cómo inició en el versículo 1. Él dijo: «Oh Jehová, ¿Dios de qué?», dice él, «Dios de mi salvación». Escucha eso, qué hermoso. Dios de mi salvación. Y a él le dice: «Día y noche clamo delante de ti». No perdió la esperanza. Su problema era largo, era prolongado, había durado mucho, le había golpeado, le había traído un impacto emocional, le había traído un impacto a su salud, le había traído un impacto espiritual. Pero en medio de todo eso, él tiene tiempo para reconocer que Dios es el Dios de su salvación. Además de que tan largos pueden ser los problemas, pero asimismo de largos serán los periodos donde Él estará orando o clamando a Dios. Será continuo. Por eso dice día y noche, continuamente estará siempre clamando a Dios. Esa es la esperanza. Y sabes, el escritor de este salmo no tenía tan completa la revelación como nosotros sí la tenemos a través de la Biblia. Es decir, hoy nosotros conocemos en Cristo Jesús el maravilloso plan que Dios tiene para nosotros, por lo cual nosotros tenemos todavía mayores argumentos o mayores razones para tener una esperanza más firme, más sólida, una esperanza más duradera en medio de las dificultades como las que también pasó el escritor sagrado. En el versículo 2, él hace esta declaración de fe, dice: «Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor». Él estaba orando sabiendo que Dios le escucha y por eso él constantemente estuvo buscando a Dios. El versículo 13 dice, por eso: «Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti». Esas son las palabras de un hombre o de una mujer que ama a Dios, que confía en Dios y que tiene la esperanza en Dios intacta por las pruebas.
Es decir, las pruebas tocarán tu cuerpo, las pruebas tocarán tus emociones, las pruebas incluso pueden afectar un poco tu espíritu en el sentido de sentirte como en abandono. Sin embargo, las pruebas no y nunca serán mayores que la esperanza en Dios, que en Cristo Jesús nosotros hoy gozamos a plenitud. Recuerda, nunca estás solo en medio de lo que es la oscuridad o de las tinieblas. Medita en los 3 puntos que hemos hablado o en los que hemos meditado en este devocional y los dejo para que tú continúes pensando en ellos. Recuerda el impacto profundo de los problemas de la vida. Recuerda el impacto del aparente silencio de Dios y también el impacto de la esperanza en Dios. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.